Texto y contexto, una enseñanza seria y profunda de la palabra de Dios, con el pastor César Castañeda. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Texto y contexto presenta Iglesia Cristiana, Palabra y Renovación. Hoy veremos a Jesús como el buen pastor. Él mismo se describe como el buen pastor. Abramos la Biblia, Mateo capítulo 9, verso 36. Preguntas de rigor. Se la voy a hacer en este momento a Jorge. Dice la primera pregunta: ¿es un hecho que muchos que dicen estar al lado de Cristo van a decepcionarlo algún día? ¿Falso o verdadero? No sé. ¿Seguro? ¿Por qué? Bueno. Segundo: nadie realmente me ama y se preocupa por mí, Manuela. ¿Falso o verdadero? Verdadero. Ella dice que nadie se preocupa por ella. Siguiente: está bien, puede ser el sentimiento de una persona, no podemos juzgar a alguien porque siente eso, ¿cierto? Y el tercero: Cristo me cuidará por toda la eternidad. William mueve la cabeza. ¿No me va a cuidar Cristo por la eternidad? Depende cómo viva. Ya, o sea, al creyente, al que es de Dios, ¿cierto? Bueno, ¿estás haciendo la diferencia? Pues sí, es verdad, tiene la razón. Si aquí hay alguien que no vive con el Señor, que se desprende cada rato de Dios y que no sabe si eso no es una persona que va a decir, no sé, porque puede que el que lo cuide sea otro, ¿cierto? Eso es verdad. Bien, Mateo 9:36, ahí aparece el texto bíblico. ¿Qué dice Mateo 9:36? ¿Y al ver qué? Muy bien. Entonces dice que tuvo compasión ¿de quién? ¿Y cómo las compara? Que no tienen pastor. Cuando se habla de la labor pastoral, se está hablando acerca de una labor de preocuparse por otras personas. Yo quiero decirle, muchos que dicen ser pastores no son pastores. Conozco gente que dice que son pastores y no tienen ni siquiera una iglesia. Y nunca han pastoreado una iglesia. No son pastores. Pueden ser líderes de iglesia, laicos comprometidos, pero pastores no. Para uno ser pastor a la luz de la Biblia tiene que tener un rebaño. No, yo soy pastor y nunca he pastoreado. Llegan a la iglesia gente así. ¿Y qué experiencia pastoral tiene? Ninguna. Pero yo soy pastor porque en la iglesia me dijeron que yo era un pastor. No, no es pastor. Tendría que pastorear. Y lo otro es que como no hay una experiencia pastoral, posiblemente no se pastorea a nadie. Conozco pastores que no son pastores, son evangelistas o son oradores, porque cada 8 días dan una homilía, pero no cuidan las ovejas. No van a las casas a ver cómo van las ovejas. No midan el estado espiritual de las ovejas. Le sacan la lana a las ovejas. Y ese es el mal testimonio que se ve por ahí. Hablo de lana, es lo que renta. Pero realmente ser pastor es cuidar las ovejas. En la época de Jesús habían pastores de Israel, entre comillas, o sea, habían sacerdotes que en el contexto bíblico deberían cumplir la labor pastoral. Jesús les acusa, la gente misma les acusa. Los fariseos entraban a las casas de las viudas y devoraban, o sea, les pedían el dinero, les sacaban dinero, explotaban la gente, pero era como que el único interés en los días de Jesús. Yo creo que hoy estamos viviendo días parecidos a los días de Jesús, porque yo creo que hoy hay ministros que no son ministros. Lo único que les interesa es que la gente económicamente haga su labor, pero ni siquiera. Uno como pastor tiene un gran reto. Es más, yo tengo gente en la iglesia que yo ni les conozco la casa, pero no es porque yo quiera conocerlos, sino porque yo les digo cuándo voy a ir, qué bueno visitarles, qué bueno conocerles. Y algunos, como tienen una doble vida, no quisieran que el pastor fuera por allá, porque a lo mejor la familia va a decir, veas que es... Cuenta la historia que a una iglesia asistía un hermano y los hermanos de la iglesia le decían el hermano amor. Y el hermano amor llegaba a la iglesia y era, Dios les bendiga hermanos, amén, ¿qué tal? ¿Quién quiere empanada? Y todos, el hermano, él llegaba con su carriel de Jericó, empanadas para todos. Ah, qué chévere el hermano amor. Venía bien perfumado, bien vestido, bien motilado, bien... El pastor de esa iglesia no reunía las condiciones pastorales. Era un orador y le encantaba el hermano amor y le daba participación en la iglesia al hermano amor. Pero por cosas de la vida ese pastor dejó de pastorear esa iglesia o de ser el orador que iba a esa iglesia. Y el nuevo pastor tenía corazón de pastor.
Entonces él dijo, yo quiero saber el estado de las ovejas para ver cómo las voy a pastorear. ¿En qué estado están? ¿Qué tan saludables están las ovejas de este rebaño? Entonces, en las fichas de la iglesia, gracias a Dios había unas fichas, estaban las direcciones, porque en la iglesia, si no lo hay, debería la iglesia organizarse y tener hojas de vida de todos los hermanos. Y alguna vez un hermano no viene a la iglesia, hay que visitarlo y hay que saber dónde vive. A lo mejor en la ficha está, entonces vamos a buscar a ver qué pasó con el hermano, que está pasando un momento, quién sabe, uno no sabe. Entonces en esas circunstancias, este pastor fue y cogió la ficha y empezó a buscar la casa del hermano Amor, y llegó a un barrio muy bonito, pero caminaba y caminaba, y ya después del barrio bonito eran unas casas no tan bonitas, y la dirección seguía, y por allá ya encontró unas casitas muy humildes, algunos le llaman tugurios. Y él decía, no, aquí no puede ir el hermano Amor. Pues, ¿cómo así? Y empezó a preguntar, oiga, amigo, voy a llamarle hermano Amor. Ay, usted no sabe dónde vive el hermano Amor. Usted no sabe. Ay, sí, él vive allí. Cuando llegó a una casa que posiblemente hubiera sido una de las casas más dejadas, no puedo decir más humildes. Algunos pensamos que humildad es miseria y pobreza. Puede que yo sea muy pobre, pero puede que en medio de mi pobreza puedo ser organizado, limpio, aseado. Y tocó y salió una mujer, pero desgarbada, feíta. Y él dijo, ay, salió la muchacha del servicio. Y le dijo, hola, aquí vive el hermano Amor. Ah, sí, no está, pero ¿quién lo necesita? El pastor de la iglesia. Ah. Y entonces dijo, ay, no está, no. Y la esposa de ella dijo, sí. Me la llama, ella dijo, sí, y no se iba. Por favor, me la llama. Yo soy la esposa del hermano Amor. Y por ahí había unos muchachitos, unos boquichorreaditos ahí, barrigoncitos, con un pelito así. Ay. Y ella le dijo, sígase. En medio del desdén de la señora, lo dejó entrar. Y entraron y lo primero que encontró fue camas sobre camas. Pues hay una cama, otra cama, duras como piedras. Y ella, ay, no hay más, siéntese aquí. Y él empezó a hablar con ella. El hermano Amor siempre decía, mi mujer no se acuesta, se enrosca. En la casa le cortó la cola al perro para que no me saludara cuando llego. Es que esa mujer es un diablo. Usted, ay, no, esa mujer no quiere nada con Dios. Cuando este hombre, pastor, empezó a hablar con ella, encontró una mujer muy atenta, pero ella empezó a decirle, él no trae comida, él no responde por nosotros. En la calle él es, todo el mundo lo quiere, en la calle es el todo, pero en la casa es muy mal testimonio. Cuando el pastor salió de ese lugar dijo, si hablamos de cristianismo, podría ser, ella no había recibido al Señor hasta ese momento, él la hizo recibir al Señor, solamente ya 10 minutos ella de convertida, y él decía, si alguien es cristiano en esa casa hoy, tal vez es más ella que él. El estado de las ovejas. Es necesario conocer el estado de las ovejas. Bien, en este caso, la Biblia habla acerca de esa necesidad de preocuparnos por, entendiendo algo, que por encima de cualquier líder religioso está Jesús. El capítulo 10 de Juan nos va a mostrar que hay alguien que se preocupa por nosotros, y la pregunta en su hoja es, ¿alguien se preocupa por mí? Es factible que nosotros, cuando se nos salen las cosas de control, nos sintamos inseguros, solos, abandonados, maltratados, alejados de otras personas. Pero ese no es el problema, estar alejados de otros. El problema sería estar alejados también de Dios. Cuando Jesús habla de ese pueblo de Israel, que estaba como ovejas sin pastor, estaba diciendo que en el pueblo de Israel, en el momento que Él llega, encuentra una situación precaria. Y escúcheme lo que le voy a decir. Todos los días iban a la sinagoga. Los niños estudiaban la ley en la sinagoga. Todo el Antiguo Testamento lo estudiaban. Y especialmente los libros de Moisés. Pero cuando Jesús llega, encuentra gente religiosa, pero gente sin Dios. Es que la religiosidad no nos muestra a Dios. Es factible que algunos de nosotros podamos ser religiosos y no nos demos cuenta. Cuando estamos evangelizando, hay personas que van a venir a nuestra casa y todos los días van a ir a misa de gallo. O algunas mujeres de las que van a llegar a nuestros grupos se consideran hasta siervas de María en su concepto religioso de amar a Dios. Y a lo mejor tienen un corazón muy lindo para Dios, pero no se han dado cuenta que están lejos de Dios. Porque aunque profesan a Dios, sus actitudes y lo que sienten que Dios hace a ellos no tiene efecto, porque pareciese que Dios estuviese alejado de ellos. Y es la dificultad que la gente tiene. La gente no sienten a Dios como algo cercano. ¿Se acuerda cuando rezábamos? Padre, eso que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Yo recuerdo cuando nos hacían rezar los 1000 Jesuses. Jesús, Jesús, Jesús. Si el diablo me tentara, diré Jesús,
Jesús, qué pereza, porque no era una experiencia con Dios. Necesitábamos una experiencia con Dios, entender a un Dios que ama, a un Dios que se acerca, a un Dios que vive, a un Dios que tiene poder, a un Dios que tiene autoridad. Jesús, en las personas del pueblo de Israel, encuentra gente muy linda, porque déjeme decirle, allá afuera hay gente muy linda. Perdonen lo que voy a decir, hay gente hasta más linda que gente que uno ve aquí adentro. Perdonen. No, es que al que no vemos en ese sentido es porque de pronto vienen, pero no tienen experiencias con Dios, para que logremos entender. No es que sean creyentes, sean cristianos y no dan fruto. No son cristianos, vienen, son simpatizantes. El creyente y el que ha nacido de nuevo va a ser diferente. Y la Escritura nos dice acerca de eso en este capítulo que vamos a entrar. Pero yo quiero hacer unas preguntas. Y en cuanto a esas, quiero decirte, ¿has entendido que Dios te ha hecho promesas como hijo de Él? Y que esas promesas se van a cumplir, pero para que se cumplan las tienes que conocer. O sea que hay un acercamiento a la palabra. Hay gente que nos ha hecho promesas y nos ha cumplido. Hay gente que ha hecho promesas en el altar. Hay gente que como padres nos han hecho promesas a nosotros como hijos y no nos han cumplido. Y yo quiero preguntarte en esta hora, ¿alguien te ha prometido algo y no lo ha cumplido? En la hoja que tienes en tus manos, en esa primer parte donde dice paso 3, Jesús el buen pastor, en el numeral 1, ya llegando a la parte de abajo, dices, ¿te has sentido defraudado alguna vez por alguna de las siguientes personas? Anótalo. ¿Te has sentido defraudado por tu esposa o esposo o pareja? Anótalo. ¿Te has sentido defraudado de parte de tus padres? ¿Un amigo te ha defraudado? Sí, colóquele una X. ¿Algún otro familiar te ha defraudado? Anótelo, es algo tuyo y con Dios. ¿Un líder religioso te ha defraudado? ¿Alguien que admirabas te ha defraudado? ¿Has sido defraudado por un vecino o compañero de trabajo? Anótelo. Vea, parece un ejercicio sencillo, mis amados hermanos, pero nos va a mostrar la realidad que puede estar en nuestro corazón. Bien, ahora, ¿de qué manera? Ahí está la pregunta, ¿cómo te ha decepcionado? ¿Cómo te ha defraudado? ¿Cómo? No sé si alcance en esas dos líneas. Intenta colocarlo de una manera corta, que tenga una idea de lo que ha pasado en tu vida. El mundo no es fácil, el mundo es muy hostil. Es más, hay gente que en el mundo se ha sentido tan acechados, que tienen en la casa las ventanas, le meten rejas, hay una reja a la entrada de la casa. Eso es una señal de que estamos en un mundo hostil, pero también podría ser algo de inseguridad en el individuo, ¿cierto? Nosotros. Algunos no tenemos rejas afuera, pero nos mantenemos armados. Alguien llega y ¿qué querrá? ¿Qué será? ¿A qué vino? Esa sonrisita, ¿cuánto me va a valer? Son cosas que suceden en la vida que nos toca por el medio en que estamos. Ahora, veamos algo en Juan 10. No lo podemos ver todo, pero sí podemos acercarnos a verdades espirituales que el Señor nos quiere enseñar en el capítulo 10 del libro de Juan. Él está presentándose como el buen pastor. Él va a comenzar a hablar de que Él representa algo para con las ovejas. Voy ahorita a ir a esa parte. En los rebaños, como nosotros no vivimos en el campo, no entendemos los rebaños. Tienen que existir ciertos elementos para que un rebaño funcione. Y son cosas evidentes. Por ejemplo, un rebaño necesita de un pastor o dos, depende de... En el rebaño también van a estar las ovejas. Va a haber una oveja principal que está sobre las otras. Y en el momento de recibir algún tipo de alimento, ella es la que con su cabeza domina a las otras, las cabecea duro. Hay una oveja mayor. En los rebaños van a haber las ovejas que son las que se dejan pastorear y las ovejas que no se dejan pastorear. Y a esas las llaman cabras. No son cabras. Son ovejas tipo cabras. Van a haber ovejas que se van a dejar preñar. Y van a haber ovejas que les gustan otras ovejas, más no al macho de las ovejas. Eso existe en los rebaños. Ovejas que no agradan del ovejo, sino de ovejas. Tremendo eso, ¿no? Son cosas usuales. En el rebaño, depende de la cantidad de las ovejas, va a haber uno o varios perros. El pastor camina con las ovejas y los perros dan vueltas alrededor de las ovejas para que ellas no se extravíen. Y cuando las ovejas van a salirse del rebaño, el perro las muerde, suavecito, pero la hiere un poquito. Entonces la oveja se está saliendo y el perro viene y ¡guau! Entonces la mete otra vez al rebaño. Entonces los perros están alrededor del rebaño y usted los va a ver como esos maldadosos, ¿no? Ay, por allá había una oveja y ñaque, para adentro. Tremendo lo que pasa en los rebaños, ¿no?
David hablando en el Salmo 23, que es un salmo muy bueno para meditar, después lo meditaremos ya en forma devocional. Dice que ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Lo de esos dos perros. Siempre Dios tendrá esos dos perros que nos muerdan y nos metan al rebaño. Siempre Dios va a permitir que esos dos perros creen problemas económicos. Estoy hablando ya en la vida espiritual. Situaciones laborales, situaciones de enfermedad, porque nos estamos alejando del rebaño. Cuando nosotros comenzamos el evangelio, hice una mención de eso hace unos meses. En la iglesia donde estábamos había una familia que siempre había un enfermo y era la familia X. Si no era el papá, era la mamá que ya murió. Y yo escuchaba que muchos decían, ¿por qué la familia Julana siempre está enfermo alguien? Y cuando todos en la familia andaban bien, la familia se descarriaba. Desde la cabeza que era el papá. Y hasta el día de hoy, esa familia nunca ha experimentado sanidad. Pero hasta el día de hoy, hablando hace unos días con el pastor de ellos, decía, esa familia nunca es fiel. No hay ni uno que saque la cara por la familia, ni uno. Aquel es uñón, aquel es así, aquel es un... Todos. El papá de vez en cuando se puede decir, todos tenían algo. Terrible, ¿cierto? Pero es la forma como Dios los ha mantenido. No es lo que Dios quisiera. Yo creo que no es lo que Dios quisiera. Pero es lo que ellos han buscado. ¿Por qué entro a hablar de eso cuando voy a hablar del rebaño? Porque los rebaños así, cuando los rebaños estaban en verano, eran pastoreados, pero toda la vida han existido ladrones. En las vacas se les llama cuatreros. No, ese es de ovejas. Dije, es cuando se roban ovejas. Eso eran ovejas. Bien el término. Ese es el que quiero tener. Y entonces, ¿qué hacían? Las ovejas había que meterlas a una cueva. Y en la puerta de la cueva, un pastor tenía que velar. Y el pastor que estaba a la entrada de la cueva lo llamaban la puerta. Entonces, aquí en Juan 10, usted va a encontrar que Jesús dice, yo soy la puerta. Nadie puede entrar donde están las ovejas si la puerta no lo deja. Acuérdate que David se enfrentaba a osos, a leones que pretendían venir a robar el rebaño. O sea, eso no era cualquier pastor de agua de panela. Era un pastor parado. Uno para pastorear una iglesia necesita tener carácter. Uno para tener templanza con las ovejas, para también darles amor a las ovejas y para ver cuando entran los lobos a los rebaños. Ay, tan despiadado el hermano. O sea que usted, hay gente que sí, la Biblia dice que si hay una persona de esas que llega al rebaño hay que expulsarlo de la iglesia. Ay, yo soy tan amoroso que nunca dejo. Entonces ahí es donde terminan haciéndole daño al rebaño. Nos metieron un gol, hicieron un daño. No, lo que no es oveja, sáquelo del rebaño. Suena duro, pero es lo que el Señor enseña. Estamos hablando de Juan. Entonces, Juan 10:10 dice, el ladrón no viene, estoy leyendo nuevamente Textus Receptus, la antigua versión. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Cuando él ya se presenta como la puerta, versículo 9, ¿cierto? Él dijo, yo soy la puerta, o sea, el pastor que cuida las ovejas, el que por mí entrare será salvo. Él lo guardará, él lo cuidará, está dentro de la cueva, entrará, saldrá y hallará pastos, es cuando él lo saque. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahí está entonces la pregunta, la hoja de la mitad, ¿no? La parte de la mitad, Juan 10:10. Habla del ladrón que solo viene a ¿qué? Hurtar, o sea, robar, hurtar es robar, matar y destruir. Pero Jesús, ¿qué ha venido a hacer? Vida, pero no cualquier vida, en abundancia. Lastimosamente, en el camino vamos a encontrar personas que se nos van a acercar como amigos, pero la Biblia dice que esas personas vienen a aprovecharse. Ya sí voy a leer desde el verso 1 de Juan 10, que dice, de cierto os digo que el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, pero sube por otra parte porque puede que la cueva tuviera otra entrada, el tal ladrón es robador. En el caso de la Reina Valera 60, ¿qué dice? Muy bien. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. ¿Por qué? Porque acuerde que el que cuidaba por la noche no era el que estaba de día con ellas, era un pastor. Pero el pastor iba y descansaba, a no ser que una oveja estuviera enferma y se trasnochaba con ella. Entonces yo he escuchado pastores que dicen, después de las 6 de la tarde no me llamen a la casa. Si tienen algún problema me buscan mañana. Qué pena, ese no es un pastor. Manejé en San Pedro un nivel con niños de la calle, con brazos abiertos, y teníamos el mayordomo, pero yo era el administrador de la finca. Ni siquiera yo cumplía los papeles de pastor allá. Y había noches que las vacas tenían fiebres o que iban a parir. ¿Usted sabe qué hacía el mayordomo, pues el que estaba con ellas? Lo que sería en un rebaño de ovejas, toda la noche cuidando la vaca. Si había alguna complicación, si algo. Hermano, como pastores, a pesar de lo que digan muchos,
tenido momentos donde me llama una oveja y me dice, pastor, estoy con mi esposo en el hospital, 1 de la mañana, ¿dónde están? Ya voy para allá. Pastor, mi esposa está en crisis, se me está muriendo y no tengo ni pa' un taxi, ya voy en el carro por ustedes. Es la labor de un pastor. Jesús fue así con los discípulos, ¿o no? Este texto nos está mostrando que un pastor hace eso. Claro, hay gente cansona que quiere que el pastor todo el tiempo esté ahí y se da uno cuenta que no hay necesidad y dificultad, ya es otra forma y hay que tratar de otra manera la situación. Pero el pastor es pastor. Y aquí dice que el pastor, y es más, él entra por la puerta cuando va a donde las ovejas. Entonces dice que a este abre el portero o la puerta, porque portero es el cuidador de la puerta. Y las ovejas oyen su voz, verso 3, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Yo me asombraba en esta finca que yo les digo que estábamos al frente, porque cuando el mayordomo la llamaba decía, Martica, Martica, le tenía nombres como de personas, en lo que yo conozco. La vaca que se llamaba Martica venía. Golondra, Golondra, venía Golondra. Y yo decía, tan inteligentes estas vacas. Yo me paraba junto a él y, hey, Golondra, Golondra, Golondra. ¿Cuántos somos hijos del pastor? Y el pastor en este caso va a ser Jesús. Entonces, ¿por qué escuchamos las voces de cualquier por allá en YouTube? Ay, es que yo escuché, ay, tan bonito, pero es que doctrinalmente ahí no hay nada. No, ay, me equivoqué. Hay que conocer la voz del pastor. Hay que conocer la doctrina de Cristo. Hay que conocer la palabra. ¿Estamos o no estamos? Y dice, como ha sacado fuera sus ovejas, cuando las saca va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Al extraño no seguirán, antes huirán de él porque no conocen la voz del extraño. Esta parábola les dijo Jesús, mas ellos no entendieron qué era lo que decía. Versículo 7, voy a leer hasta el 13. Volviéndoles pues Jesús a decir, de cierto digo, que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y robadores, mas no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en grande abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su alma da por las ovejas. El asalariado y que no es el pastor, cuyas no son propias las ovejas, ve al lobo que viene y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata y dispersa las ovejas. Así es el asalariado, huye porque el asalariado no tiene cuidado de las ovejas. ¿Es verdad? Una persona que no ama, trabaja por lo que le dan, cumple un horario. Miren la diferencia entre alguien que siente pasión por la que no. Cumple un horario y chao, y hasta luego. Pero el pastor es pastor. Bien, ¿cómo llama él a esos pastores falsos? Asalariados, ¿cierto? El asalariado no es el dueño, no es. Cuando viene la dificultad, huye. ¿Por qué huye? Ahí hay una pregunta, la 3, versículo 13. Muy bien, ¿por qué es asalariado? Sencillo. Bueno, ¿y Jesús qué dijo que él era? Versículo 11. Muy bien, el buen pastor que ama a sus ovejas. Bien. ¿Qué hace el buen pastor según el verso 11? ¿Qué da por las ovejas? Oye, hermano, da su vida. Eso es pasión. ¿Y Jesús cómo dio su vida por nosotros? Fue a la cruz. Muy bien. Yo quiero que observe esa pregunta y la contestemos acá. A su manera, ¿cuál debería ser el trabajo de un pastor de ovejas? Por allí me dice cuidarlas, pastorearlas, buscar la perdida cuando deja el rebaño. Pues sí, también, o sea, es parte del cuidado. Ojo, pero deja las 99 ovejas y va por la oveja, porque hay pastores que dejan las ovejas y se van a buscar una cabra. Vea, le voy a contar una historia que me contó un pastor de iglesia, pero antes de ser pastor de iglesia era pastor, y él nos predicó el Salmo 23. Para mí ese hombre tenía toda la autoridad del mundo, se crió entre ovejas, y toda la familia eran de pastores de ovejas, y él ya era pastor. ¿Y sabe qué nos decía Colin Crawford? Que en el rebaño estaban las ovejas, pero habían esas ovejas cabras, o sea, brinconas, y que le tocó a él vivir en carne propia con su padre, que tenía una oveja, y esa oveja se volvió brincona. Y la oveja saltaba a los portillos y se metía a las fincas de los vecinos y creaba problemas y hacía mucho problema. Entonces el pastor la llegaba y la traía y la amarró junto a él, y la oveja en un descuido se desamarraba y brincaba el portillo. ¿Sabe qué hace un pastor de ovejas cuando tiene una oveja brincona? Le quiebra la pata, hacía sangre fría. ¡Ta! ¡Ay, tan malvado! Pero yo les cuento la historia completa. Entonces la oveja entablillada, los primeros días él se la subía aquí
y la llevaba como en las fotos aquellas. Pero ya cuando medio ya la soltaba y la oveja le seguía. Dicen que una oveja que camina perniquebrada, como ella se sentía, las otras la empujaban, las otras la dominaban, entonces siempre encontraba que el pastor la cuidaba. Pero se dice, normalmente una oveja nunca deja al lado del pastor cuando ha sido sanada. Pero esta oveja cuenta que era tan brincona que cuando cogió fuerzas y eso, empezó a saltar el portillo y no se iba sola, se iba con otras 2 o 3. Cualquier parecido con la realidad de las iglesias no es coincidencia. ¿Y sabe qué tuvo que hacer el papá de Colin Crawford? Llamó a todos los amigos de la comarca y los invitó a oveja asada. El hermano decía, él allá en el granero tenía la cabeza de la oveja y lloró a su oveja y abrazaba su cabeza, la amaba, pero él entendía que tenía que sacrificarla, porque no era una oveja, era una cabra. Por eso es el sentido de cabra, ¿sí me entiende? Hay cabras en las iglesias. Pablo entregó a Alejandro el Caldelero, ¿cierto?, a Satanás. Y le dice a Timoteo, mucho cuidado con esos personajes peligrosísimos, para ver si de pronto Satanás volvía nada a sus vidas, pero salvaba sus almas. ¡Qué bueno! Que nosotros entendamos de esas experiencias, porque el Señor sigue siendo el buen pastor y a nosotros nos está tratando. Amén. ¿Cuántos pierdiquebrados hay hoy aquí? Entonces el trabajo es pastorear las ovejas, cuidar las ovejas. ¿Qué hace el buen pastor por las ovejas? Versículo 14. Además, ¿qué hace el buen pastor? Versículo 14. Las conoce. Manos, que uno tiene que saber quiénes son las ovejas, hermano. Él entiende las necesidades, las dificultades de la oveja. Y yo le hago una pregunta, de todo lo que usted conoce, ¿quién realmente se preocupa por usted? Una persona, ¿qué persona se preocupa realmente por usted? De todos sus conocidos, anótelo en su hoja. Puede que usted diga mi papá, mi mamá. Es más, alguien dirá, ni siquiera mi papá, un amigo. Alguien puede, estoy hablando humanamente, alguien puede estar haciéndolo. Pero la pregunta que le voy a hacer es más brava todavía. ¿Se preocupa esa persona más que Jesús por ti? Bien. ¿Hay alguien que ha hecho un sacrificio más grande que el que Jesús hizo por tu vida? Anótelo. Ahora hablemos cómo se entra a un rebaño. ¿Cómo se entra al rebaño? Si Jesús coloca este ejemplo y nos dice, porque habla por medio de figuras retóricas, de alegorías, y dice, yo soy la puerta. Él se coloca como la puerta, como pastor, Él es la puerta. Y dice que el que entrare por él, ¿qué? Versículo 9. Muy bien, entonces coloque, el que por mí entrare será salvo. Muy bien, porque la única manera de entrar al redil del Señor, a la familia de Dios, es a través de Jesús. Ay, no, es que yo soy muy amigo del pastor. Dios sabe que el pastor y yo, vea, todo bien. El pastor a usted no lo va a salvar. Puede que le dé cuidados. Como pastor de la iglesia ejerza su labor, pero él no es salvador, no es redentor, es su pastor. Ámelo, quiéralo. Dios lo colocó para amarle a usted y para ser su pastor. Pero él será un pastor. El pastor de los pastores es otra cosa, ya es otro tema. Yo le hago una pregunta, ¿a usted le gustaría tener un pastor que le cuide permanentemente? El miércoles decíamos que las ovejas eran los animales más tontos, porque una de las cosas que tenían era un mal sentido de orientación y arrancaban para cualquier parte. Necesitamos pastores. En Efesios dice que Dios en la iglesia estableció pastores. Hay personas que dicen, no, yo no necesito de iglesia, yo sí necesito buscar de Dios, abro la Biblia y ya. Qué tan raro, pero Jesús dice en la palabra que Él estableció pastores para edificar el cuerpo de Cristo. El pastor de los pastores, la puerta es a través de Jesús. Y hay una sola puerta. Y solo a través de Jesús entramos. Hay unas frases en estas hojas que pueden describirle mejor a usted. Yo a ustedes les estoy dando esta enseñanza en forma magistral. O sea, desde aquí hablándoles. Pero ustedes cuando se sienten con la gente no se sienten en la palabra. Yo hago desde aquí algunas preguntas. Siéntense, no consigan púlpito allá en su casa. Siéntense en la sala, compartan una galleta si tiene, o un tintico, y hablen con sus amigos. No van a hacer culto, lo que ustedes van a hacer en sus casas es hablar del Señor. Y van a orar, va a haber una reverencia a Dios. Pero el objetivo es que usted escuche a la gente preguntar, participar. Estamos preparándonos para dar discipulado en las casas, ¿cierto? Entonces estas enseñanzas son más
de participar todos en los hogares. Bien, ¿qué frase nos describe mejor? ¿Confío solo en Jesús para ser salvo? Sí, coloque una X. ¿Confío en Jesús, mis buenas obras y mi religión para salvarme? ¿Estoy seguro de que pertenezco al rebaño del Señor? ¿O no estoy seguro si estoy en el rebaño? Conteste con honestidad, es para usted. Nadie se va a burlar de usted porque es que es usted y Dios. El que está viendo esas respuestas suyas es el Señor. Él las conoce, pero Él quiere ver su honestidad. Verso 27 del capítulo 10 nos dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Usted escucha la voz del Señor regularmente? O sea, permanentemente, todos los días. Algunos dicen: ay, sí, vea, como Maduro. Ay, un pajarito me habló y me dijo que... Perdónenme, pero ni siquiera a través de profetas que en la iglesia se levanten, usted escucha la voz de Dios. Porque muchos de ellos, para alguien ser un buen profeta de Dios, tiene que conocer muy bien la Biblia. Y para alguien recibir un mensaje de Dios, tiene que conocer la Biblia. Porque la palabra de Dios es la palabra profética más segura. Fíjense, en Facebook yo escuchaba a alguien que levantó la voz y dijo: Dios, háblame. Y al momentico vio que Dios sacó la cabeza y le entregó una Biblia así. Pero algunos esperamos que haya algo sobrenatural. Ni esperamos eso sobrenatural. Y nos gustaría ir a iglesias donde hagan cola aquí los que quieren profecía, o desde el altar nos profeticen: ay, Dios me habló. Me mandaron un video de una profeta X. Usted me ve que no estaría haciendo como una cara de: ay, en Venezuela caerá el juicio de Dios y el fin de este hombre será... Descubrió el agua tibia. Es que la Biblia dice cómo van a morir los impíos. Esa profecía no necesita ser de Dios. Puede que la dé hasta una persona que ni sea de Dios o ande descarriada, porque está diciendo lo que la Biblia enseña. El diablo sabe lo que le va a pasar a la gente. ¿Cómo sabe el diablo? Porque el diablo sabe más Biblia que mucho creyente. Entonces alguien más de un brujo me dijo toda la verdad. Claro, la Biblia dice que si alguien anda en estos caminos, la consecuencia del pecado es ese. Descubrió el agua tibia. El diablo no es omnisciente ni omnisapiente, pero el diablo sabe que Dios cumple lo que Dios dice. Entonces la Biblia dice que la consecuencia de una mala vida es esto y esto y esto, y entonces el brujo o el diablo va a utilizar a una persona de esas para decirle a usted que las consecuencias de su vida van a ser esas. ¡Ay, me adivinó! Pues claro, entiende que la Biblia dice que eso va a pasar, y la gente dice: ay, pero es que patentico la obra de Satanás. Voy a terminar. Yo quiero preguntarte: ¿hay algo que te impide seguir al Señor? Puede que haya algo, anótelo. A mí esto es tropiezo para vivir la vida cristiana, porque hay una promesa de vida eterna solo para los que pertenecen a Él. Cuando una persona ha creído y ha recibido al Señor, se convierte parte del rebaño del Señor. Por eso el verso 28 dice: yo les doy vida eterna, para que para siempre no perecerán, ni nadie les arrebatará en mi mano. Hay un tema que vamos a ver más adelante, que es la seguridad de la salvación. Hermanos, si yo soy hijo de Dios, tengo conciencia de que soy hijo de Dios y de que nadie me puede dañar. Amén. Yo quiero preguntarle a usted: ¿hay seguridad suya en su futuro? Yo creo que yo tengo seguridad en Dios. Pase lo que pase, yo soy hijo de Dios. Pase lo que pase, estoy con el Señor. Si Dios permite que por una situación de la vida X yo caiga en una cárcel, como José siendo inocente, allá está el Señor conmigo. Critíqueme la gente, dígame lo que me diga. Si yo soy hijo de Dios, aunque el mundo me juzgue, aunque el diablo me haya tendido una trampa, en donde esté seguiré creyendo que soy hijo de Dios, así todo el mundo me señale. Por eso cuando uno es hijo de Dios y el diablo le dice: no, yo soy hijo de Dios, es cuando yo soy hijo de Dios, soy hijo de Dios. Venga lo que venga, vengan las circunstancias contrarias, levántese el diablo a través de sus hijos, a través del vecino, a través de la esposa, a través del esposo. ¿Usted por qué se enoja? Claro, algunos humanamente decimos: la única que me desajusta a mí, decimos los hombres, es mi mujer. Me saca de casillas. No podría. En lo humano es humano, pero nosotros ya estamos muriendo a eso en el Señor. Imagina que Pablo dice que las casadas estén como si no lo estuvieran. En este concepto, no, de que si el problema viene de esa manera, no haga caso. No deje que el enemigo le engañe a través de personas. En 1 de Pedro 5, del 7 al 9, el Señor dice que cuando esos momentos difíciles lleguen, hermano, eche toda ansiedad sobre Él. El psicólogo le dice a usted: respire profundo. Si siente mucha presión en su casa, vaya y dele una vuelta a la manzana. Siéntese un rato al parque, ¿cierto? No, hermano, ¿sabe la mejor solución a eso? Doble rodilla y dígale al Señor: aquí estoy. Hay una historia que es la que quiero terminar. De ahí hay algo pequeño que pregunta: ¿qué tan seguro es tu futuro? Yo quiero que lea en su casa
Juan 10:28, y contestes, ¿por qué crees que es seguro tu futuro? Pero cuando Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, nos da la ilustración tremenda. Yo conozco la historia, y se habla de, yo la conozco así, aquí hay una historia, pero yo conozco otra que la contó un hermano que fue a Israel, a esos viajes que hacen por ahí, y él cuenta que él se sentó por allá en la planicie, en la sombra, porque creo que allá uno camina, pues las gradas son como más de 40 grados, y uno se desmaya, y se sentó en la sombrita, y vio que bajaba así un pastor con un cocao de ovejas, y los dos perros. Y por este lado bajaba otro pastor con un cocao de ovejas. Y se juntaron y empezaron a echar lengua. Entonces él se sentó y dijo, yo quiero ver cuando ellos dos arranquen, qué lío, porque él vio que las ovejas se entremezclaron. Y dijo, ahora qué lío. Y el primero llegó y cogió para la derecha y dijo, pero en ese idioma que ellos hablan. Y arrancó para un lado. Y el otro dijo, igualito, para él, a sus oídos humanos, dijeron lo mismo y silbaron igual. Y arranca el uno para la derecha y el otro para la izquierda, y ni una oveja se les confundió. Y él dijo esa vez, tremendo, cada oveja conoce la voz de su pastor. Dios una vez le habló al pueblo de Israel y le dijo que él era el pastor de ellos y que no oían la voz de él, que no entendían la voz de él como pastor, lo dijo Israel. Yo quiero preguntarte en esta noche, ¿escuchamos la voz del pastor? ¿Por qué no cierras los ojos por un instante y le dices al Señor, yo quiero, Señor, que me des paz? Hay cosas que me están robando la paz, la tranquilidad. Quítala, Señor, de mi vida. Perdóname, Señor, cuando he enfurecido y en mi locura he agredido e insultado y hasta me he hecho daño yo mismo. Ayúdame a caminar contigo. Entiendo que solamente entrando a través de ti podré estar, Señor, con tu rebaño. Tal vez alguna vez dejaste el rebaño. Dile al Señor en esta hora, ayúdame a acercarme cada día al rebaño. Aquí estoy, Señor. La Iglesia Cristiana Palabra y Renovación presentó Texto y Contexto con el pastor César Castañeda. Sabaneta, Antioquia. Teléfonos 311-366-2902. Iglesia Cristiana Palabra y Renovación.